Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevos eventos, explorando asociaciones, stands y todo tipo de nuevas sagas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy Daniel lo tenemos malo también de la garganta, así que ya para la siguiente semana. Y Alma también nos ha fallado hoy. Así que nada, estaremos el dúo dinámico. Y nada, haremos todo lo que podamos, eso seguro. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante nuestros visitantes, entraremos en la base lunar, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de actualidad y hoy toca hacer una entrevista, ¿vale? Así que bueno, hay novelas que cuentan una historia y otras que intentan responder a preguntas que nos persiguen desde siempre. ¿A qué evoluciona el ser humano? ¿Qué ocurre con la idea de Dios cuando la conciencia cambia? ¿Y qué pasaría si la muerte dejara de ser un límite? Hoy nos visita un autor que no escribe desde la comodidad de los géneros, sino desde la fricción entre filosofía, ciencia, espiritualidad y narración. Narrador oral, profesor de escritura creativa, patafísico y autor de una obra que parece pedir a gritos ser leída, debatida y reinterpretada. Hoy, en Refugio el Aventurero, damos la bienvenida a Ricardo Guadalupe, autor de La regeneración de Dios. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Víctor, Jaime, gracias por invitarme y bueno, y un saludo a todos los oyentes del podcast Refugio del Aventurero. Bueno, pues cuéntanos un poquito de ti, tus redes sociales, para que la gente que te quiera conocer y explorar un poquito más pueda encontrarte. Así que bueno, aquí te dejo un espacio para que te explayes. Autobombo. Sí. Bueno, a ver, estando de promoción hay que estar en todas las redes, así que no me falta, bueno, alguna me falta, pero estoy en Instagram, Ricardo Guadalupe, estoy en Facebook, estoy en X, en TikTok, en YouTube, bueno, tengo el blog Tienes mi palabra, el libro La regeneración de Dios está en Amazon, bueno, todas las librerías digitales, Casa del Libro, etcétera. También está en la web de la editorial, en Editorial Gusanillo, y bueno, Goodreads, en fin, todas las webs de lectores, ¿no? Así que ahí podéis encontrarme. Yo ahora estoy promocionándolo. En Instagram hay bastante bookstagrammers, ¿no?, que están reseñándolo. Y bueno, hay que estar en lo presencial y en lo virtual, haciendo presentaciones del libro o en ferias del libro. He estado en Valencia, en Barcelona, aquí en la de Madrid, pero también hay que estar en lo virtual, bueno, como estamos hoy, ¿no? Pero bueno, siempre con la ciencia ficción como vínculo. Sí, eso te voy a decir, haznos un poquito de sinopsis del libro. Bueno, como tú has dicho, es un poco compleja. A ver, yo voy a empezar por decir que surgió de una pesadilla recurrente que tuve hace años, en la que un guerrero tribal, ¿vale? me perseguía en mitad del rastro de Madrid en los años 90. O sea, en un Madrid contemporáneo aparece un guerrero tribal que en mitad de la multitud me elige a mí como víctima. Y esto se me presenta en la pesadilla pues noche tras otra, y al final pues no tuve más remedio que escribirla. Pero bueno, no me conformé con escribirla porque pensaba, bueno, pero ¿qué puede simbolizar este guerrero tribal? ¿Por qué me persigue a mí? Así que desarrollé la historia. Desarrollé tanto la historia que al final se convirtió en una novela, y esa pesadilla en el primer capítulo de esta novela, de La regeneración de Dios, que ha publicado la editorial Gusanillo. Yo tengo aquí el libro físico en mis manos. Aparece en la portada el guerrero tribal. En la contraportada, dos seres de otro mundo, dos extraterrestres que guiarán a Abel, el protagonista, en sus andanzas. Y en una de las solapas aparece el propio Abel dentro de una espiral vertical llamada Nepentes, que en la novela concentra nada más y nada menos que la memoria de todo el universo. Así que bueno, es una novela de ciencia ficción, ese inicio daba pie a ello. Y además a mí siempre, desde joven, cuando te haces las típicas preguntas, ¿no?, de a dónde vamos, de dónde venimos,
pues yo, bueno, pues me fui dando mis propias explicaciones. Empecé a concebir un cosmos diferente, más interconectado, un cosmos, digamos, bueno, pues que representaría el universo entero, del que formaríamos parte, por tanto sería un ser gigantesco, descomunal, y por tanto todo lo que pasara en un rincón de ese universo influiría, por formar parte de ese cuerpo, digamos, en lo que está pasando en otra muy lejana. De ahí que, por ejemplo, haya dos extraterrestres que hayan venido al planeta Tierra en la novela, porque lo que ocurre aquí les está afectando a ellos. Eso tiene mucha relación con este símbolo que aparece en la portada, la espiral. La espiral es un símbolo celta que significa, que representa precisamente eso, ¿no? La interconexión de todos los elementos de la naturaleza, porque la espiral está presente tanto en el macrocosmos, o sea, en el movimiento de los planetas, en la Vía Láctea, como en el microcosmos. Está en cuernos, en uñas, incluso, bueno, en el ADN, ¿no? Entonces, pero claro, también faltaría responder la otra pregunta, ¿no? Que es ¿a dónde vamos? Y de eso también habla la espiral. La espiral también habla del camino ascendente de la evolución, porque sabemos de dónde venimos, en teoría, ¿no? Según la teoría de la evolución, esta famosa imagen, pero ¿sabemos hacia dónde vamos? ¿Qué vendrá después de nosotros? Y si La tenemos en gran pregunta cuenta... del millón. Yo tengo mis hipótesis, pero bueno, luego hablamos de eso. Pero claro, en esta idea mía del cosmos, ¿no? En la que todo influye en el todo, pues claro, nuestra propia evolución influiría en ese todo que yo en la novela llamo Dios. Entonces, claro, la siguiente pregunta que viene en la sinopsis es, y que yo creo que tú has mencionado en la introducción, es ¿a qué evolucionará el propio Dios, ¿no? Y cómo ha ido mutando. Bueno, pues yo hablo en la novela de que Dios se ha ido regenerando y regeneración tras regeneración pues ha ido a mejor, pero al mismo tiempo, bueno, de hecho estaríamos ahora mismo en la última regeneración desde lo que conocemos como Big Bang, pero al mismo tiempo tras cada regeneración pues ha habido unos desechos que han ido conformando su antagonista, la nada. Y la nada, para bloquear precisamente esa última regeneración, ha introducido unos bloqueadores aquí en la Tierra, para bloqueando la evolución de la especie humana, del ser humano, pues bloquear así la evolución del todo. Así que se está diciendo aquí en la Tierra, en la novela, pues la evolución nada más y nada menos que del universo, el todo, Dios, como lo queramos llamar. Bueno, esta idea, ¿no? Que es bastante compleja, a ver, se va desarrollando en la novela pues a través de acción, aventuras, porque estos bloqueadores no dejan de ser una saga de asesinos. Y con cada asesinato pues hay un punto de giro en la historia. Se inicia con esa persecución que hablaba al principio, ¿no? Que es de la pesadilla, y también hay un final sorprendente, ¿no? Además está la presencia de esos dos seres de otro mundo que guiarán a Abel. Son Fronte y Braxo. Fronte desde la sabiduría, Braxo desde la que representa la fuerza, pues desde, por ejemplo, le enseña artes marciales, le enseña un poco a defenderse y cómo utilizar su cuerpo. Recuerdo que para documentarme sobre artes marciales me tuve que estudiar toda una enciclopedia de ello, que me prestó un amigo policía. Como os podéis imaginar, también indagué sobre el origen de la vida en la Tierra. Ahí me ayudó una amiga astrónoma, Judith Palacios, que bueno, antes de empezar la entrevista lo hemos mencionado, la hipótesis de la panspermia. Yo no la conocía. Este protagonismo de los cometas en el origen de la vida de la Tierra, ¿no? Como, bueno, pues los cometas transportan compuestos precursores de la vida, y al caer esa materia orgánica en grandes cantidades durante los inicios de la formación del planeta, pues dieron origen a la vida, ¿no? Todo esto lo comento, igual que hablo de la parábola de Olbers o bueno, de tantas cosas que luego incluso podemos leer fragmentos de ellos, porque me parecen interesantes para saber, bueno, en qué lugar de ese todo estamos, ya sea en la realidad o en la ficción de la novela, ¿no? Así que bueno, esa sería un poquito la presentación. Luego claro, hay un tema de peso también que yo creo que, aparte de esto que entraría casi en lo filosófico, ¿no? Porque está hablando de, bueno, de un cosmos posible, un mundo posible. Tenemos el mundo psicológico, ¿no? La evolución del personaje protagonista, porque el personaje protagonista es un chico joven
porque no lo ve venir. O sea, se encuentra ese guerrero tribal en el rastro y tiene que, bueno, evolucionar él también a marchas forzadas. Saber qué relación tiene él con esos bloqueadores, eh, cómo, y, cómo enfrentarse a ellos, dado el caso. Bueno, primero tiene que decidir qué hacer, porque claro, después de saber o no qué relación tiene con ellos, tendrá que decidir pues qué pasos dar y luego sí, llegado el caso, pues saber cómo hacerles frente. Entonces, bueno, está dirigida a un público muy amplio. Yo siempre digo que desde los 16 hasta los 100 años, aunque es cierto, como digo, que el protagonista tiene 20 y pocos años, por lo que muchos jóvenes se pueden identificar con él, se desarrolla en la década de los 90. Os recuerdo que se desarrolla en esa década y es una década que me interesaba, primero porque la conozco bien, porque es más de mi generación, y segundo porque en esa década todavía no se había extendido el uso de los teléfonos móviles. Y a mí me venía bien para la novela que algunos personajes pudieran estar incomunicados. ¿Cuántas novelas de ficción históricas se habrían ido al traste con los teléfonos móviles, ¿no? Imaginaros, ¿no? Bueno, pues en mi caso quise que pudieran tener esa posibilidad, ¿no? de desconexión. Y bueno, como os decía, la evolución psicológica del protagonista es muy importante. Yo he volcado mucho, gran parte de mi proceso terapéutico en este personaje. Lo que pasa es que él tiene que desarrollar esa psicología mucho más rápidamente. O sea, yo ese proceso me duró años y en cambio él, pues en 9 meses más o menos, que es el tiempo del que narra la novela, pues tiene que pasar de 0 a 100, ¿no? Y bueno, enfrentarse a no solo a los bloqueadores, sino a sus propios miedos y a sus propias sombras. Yo creo que esto le pasa a muchos jóvenes, ¿no? No solo hay sombras que tenemos ahí dentro que por inexperiencia no sabemos gestionar, tampoco las sabemos hablar con nadie, no suelen salir en las conversaciones con la familia o con los amigos, que hablamos de otras cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso fue en los libros donde, bueno, pues encontrar reflejadas esas sombras y pude, bueno, manejarlas de alguna manera, o por lo menos saber que no era el único que la sufría. Llamámosle, bueno, en mi caso, pues quizá una rabia excesiva contenida o, bueno, mil cosas que para la que para que la literatura pueda ayudar. También trato en la novela temas que también creo importantes para los jóvenes como, no sé, el sexo, algo importante que en cambio pues se trata de una manera muy superficial, tanto en las canciones como, bueno, en las películas. Y bueno, pues yo lo trato de el propio amor, el concepto de amor, ¿no? Que bueno, pues a veces se confunde con el deseo. Y yo en este caso hay un libro de Eric Fromm, El arte de amar, que me aportó mucho. Yo he tratado de aportar en este libro también mi granito de arena respecto a este gran tema, el gran temazo, el amor, el alcohol, la noche, todo esto también sale en la novela. A ver, es mi primera novela, entonces como que he volcado muchas cosas de mis propias vivencias personal en ella, ¿no? Bueno, tampoco quiero soltar mucho el rollo, yo Sí, creo que sí. por aquí, Yo, o sea, no, pero no, yo te quería de hecho preguntar, bueno, el hecho de que efectivamente tu novela, por lo que nos has estado contando, o sea, tratan muchísimas cosas, ¿no? La lucha eterna del bien del mal, el propio amor, la amistad, etcétera. O sea, que son temas bastante profundos y nada sencillos, pero es que además tú das un paso más, que es el tema de investigar y también explicar el origen de la Tierra y un poco el origen del cosmos. Todo ello un poco pues desde un punto de vista también como combinando la filosofía, la ciencia ficción, etcétera. Entonces, son temas muy complicados a la hora de investigar y mucho más a la hora de explicar. Y entonces mi pregunta aquí, y la pregunta del millón es, ¿qué autores físicos empezaste a investigar, ¿no? Porque sí que es cierto que desde los albores del tiempo ha habido muchos, ¿no? De filósofos griegos, como tales de Mileto, Aristóteles, por supuesto Einstein ya en tiempos más modernos. ¿Tú más o menos qué autores investigaste o qué libros te leíste un poco para encauzar así tu novela? bueno, hay un libro de cabecera que siempre tenía a mano ya antes de escribir la novela, que era Historia del tiempo, ¿no? De Hawkins. La Mm, verdad es que no solo lo mucho que sabía, ¿no? Sino lo bien que lo comunicaba. Entonces, mm, claro, y yo también he tratado
de hacer eso, ¿no? O sea, os comento todo esto que investigué, pero luego hay que transmitirlo de una manera digerible, entendible, amena. ¿No? O sea, Sí, a mí la ciencia conseguir ficción eso, que sea fácil de comunicar, que sea, pues, sí, que capte la sí. atención del lector, de la gente que está, porque hay gente que, bueno, profesores también, incluso en colegios que, pues eso, que saben muchísimo, pero a la hora de explicar no saben transmitir sus conocimientos y entonces, claro, el alumno sale mareado de la clase, ¿no? Claro, a ver, a mí la ciencia ficción me encanta por eso, ¿no? Porque a veces bebe mucho de la filosofía, del pensamiento, pero al mismo tiempo suelen ser historias entretenidas. Y a mí esa mezcla entre entretenimiento y pensamiento me encanta. De hecho, la novela yo he procurado que tenga varias capas, que quien quiera quedarse en la capa de entretenimiento pueda hacerlo y quien quiera, bueno, bucear un poco más, pues también ahí le dejo. A ver, de todo lo que me documenté, realmente lo que dejo son pistas o sea, lo que me venía bien para la trama, pero realmente yo no me pongo a explicar, no sé, la panspermia con todos los datos porque entonces haría un ensayo, ¿no? No una novela, ¿no? Totalmente. Pero, pero sí, a ver, luego sí ha habido Philip K. Dick, ¿no? Grandes autores de ciencia ficción, ¿no? Que lo mismo, se ve gran conocimiento de las nuevas tecnologías, de cada uno de su época y momento, pero que te lo cuentan, o sea, porque es útil para la historia, no porque quieran. No me gusta el autor, yo creo que a nadie le gusta un autor que se quiera lucir. O sea, no se trata de fíjate cuánto sé, sino, Ya, bueno, sí. quiero darle verosimilitud a la historia. O sea, Mm, vale, yo estoy hablando de un cosmos diferente, entonces no lo puedo sacar de la chistera, tengo que basarme en cosas ya demostradas, o bueno, o hipótesis bastante consolidadas, para a partir de ahí darle verosimilitud a ese extra de ficción que quiero darle, ¿no? mm. Entonces, mm, Sí, sí, no, por eso. totalmente. O sea, es cierto que, mira, yo creo que sí que es cierto que cuando hay algo complejo, tienes que, el gran reto es conseguir contarlo de una manera sencilla para que el resto lo entiendan. Y fíjate tú que estamos hablando ya por lo poco que has contado, ya hemos tocado otro tema que es el tema un poco la teoría de del vuelo de la mariposa, ¿no? Que parece que es sencillo, pero es que resulta que al otro lado del mundo se genera un huracán y me parece muy interesante lo poco que has contado porque ya hemos tocado temas bastante profundos y sí que es cierto, yo de hecho soy bastante defensor de esa teoría y luego el tema de el origen de tu novela, ¿no? De que todo comenzó con una pesadilla. Fíjate tú que este tema también lo hemos tratado un poco en algún que otro podcast. Víctor es testigo, sin ir más lejos, de que un poco el significado de lo que pueden ser los sueños y algunas veces, pues eso, mensajes o a lo mejor visiones del pasado, recuerdos de otra vida o incluso señales que podrían venir del futuro. Entonces, le hemos tocado en este podcast muchísimas teorías. Víctor es testigo. No sé si se me ha olvidado alguna, Víctor. ¿Se me ha olvidado alguna de esto de mensajes de sueños? No, básicamente eso. Yo uno de los libros que tengo salió de eso, igual, de un... Bueno, no era un sueño como tal, estaba en vigilia y me vinieron imágenes y sonidos solamente. Bueno, yo lo he explicado varias veces, que eso, que me dieron el pie para empezar la historia. Y luego, con nuestra novela de Galdin, pues igual, también empezó con algunos sueños y nada, y ahora es lo que es. Pero bueno, al final cada uno se basa en algo que le llama la atención en algún momento, ¿no? Y yo quería retomar también en eso el sueño recurrente que tuviste. Te tengo que decir que era recurrente porque no le hacías caso. Cuando le hiciste caso dejó de ser recurrente seguramente, ¿no? Sí, 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 eso es, Nada, eso es. pues Claro, es Hay que que está ahí, es enfrentar algo. las pesadillas. Eso pasa también en la vida real, no solo con los sueños, ¿no? Sí, 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 sí. Esas a veces pasa preocupaciones, eso, ¿no? Que ¿no? hasta que no te ocupas no desaparecen. Sí, Justo, es Eso exacto, eso es. es lo que iba verdad. a decir, ¿no? Que a veces hasta que no, Luego o incluso a veces quería, escribirlo, hasta no ponerlo, hasta que no lo plasmas, a lo mejor sigue estando ahí, ¿no? Claro. luego quería también decir que lo que comentabas de la espiral, que es ascendente,
por la evolución y demás. En este caso, nosotros en este momento del planeta estamos en espiral, pero descendente. O sea, estamos involucionando, ¿vale? O sea, aquí hay que ir matizando. Pueden haber las dos Vale, vale. vertientes, de mejorar y de empeorar. Pero bueno, sí, sí. Bueno, yo te quería hacer algunas preguntas, si quieres, o quieres responder, Jaime, que creo que me metió en medio. Nada, No, no, sobre no, un par de sí, cosas. sí, sí, no, no, dispara tú, o sea, yo ya, o sea, tengo más preguntas, pero ya iremos intercambiando, haremos de poli bueno y poli malo, Venga, así va. que prepárate, Ricardo, o sea, el Vale, interrogatorio vale. está a punto de empezar, ¿eh? Sí, sí. Y Algo no sobre vas a salir algo. vivo de aquí tampoco. Bien, 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 me gusta, me gusta. Me gustan los retos. Pregunta, pregunta. Sí, sí, nada. Bueno, Jaime, antes que has comentado algo muy interesante del vuelo de la mariposa, ¿no? Lo que puede Sí, influir, ¿no? sí. Lo que ocurre allí, aquí y al revés, ¿no? Claro, yo creo en eso, también porque me gusta creer en cosas que son coherentes o que tienen que ver con mis ideales, ¿no? O sea, Mm, me gusta, no me gusta pensar de una forma egoísta, sino más bien solidaria, y entonces esa creencia de que lo que haga yo puede repercutir en el otro, para bien o para mal, pues me viene bien para esa idea mía de lo solidario, ¿no? Que es, y luego respecto a los señales y el aspecto psicológico, totalmente. O sea, en en la novela, el personaje protagonista, y yo también en la vida real, hay señales que nos pasa a todos, surgen de repente, hay coincidencias, serendipias, ¿no? Que dicen, y muchas veces no las hacemos caso. Y no pasa nada, ya está, pasaron. Pero cuando las hacemos caso, realmente ocurre algo que, que nos aporta, o al menos esa es mi experiencia. O sea, me dejo guiar, me dejo llevar mucho por las señales, porque eso bueno, me ha ido bien de esa manera. Nada, simplemente esos dos mm. comentarios sobre lo que has dicho. Nada, es como lo de Morfeo, ¿no? Cuando le dice a Neo, yo te puedo enseñar la puerta, pero tú eres el que tiene que cruzarla. Sí, 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 lo de las señales, yo también soy defensor de eso, de decir, tú puedes ignorarlas, pero sigue las señales y a lo mejor te irá mejor en la vida. Bueno, Matrix, de verdad, referente y me Sí, influyó sí. mucho también para la novela. No, no, sí, sí, un película. La cuarta sí que es cierto que a mí me decepcionó, pero ese ya es otro tema, no vamos a criticar, no nos vamos a poner a criticar. Por favor, Víctor, que me voy por los cerros de Úbeda. Ya la criticaste en otro episodio, no hace falta repetirlo. Sí, No no pasa vamos a nada. tener un déjà vu. Eso es. No, al final las señales hay que saber que están ahí primero, porque muchas veces pasan de largo y no te das ni cuenta. Pero bueno, en cuanto te das cuenta, hay que intentar hacerles un poquito de caso, aunque sea, ¿vale? No, no hace falta que sea a pie juntillas, pero bueno, algo hay que hacer siempre. Y bueno, Es yo te verdad. quería hacer unas Sí. preguntitas. Sí, sí, dime, dime. No, no, que es verdad que el primer paso es aprender a observarlas, a captarlas, porque a veces no nos fijamos, vamos un poco ahí con orejeras y el primer paso es ese, o sea, practicar el ejercicio de observación. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pues eso es lo que te decía. Te quiero hacer unas preguntas. Entretente en contestar a lo que quieras, pero bueno, si las vamos agilizando, mejor, porque así te podemos hacer más y te podemos poner en más aprietos. ¿Vale? Vale, genial. Eso, eso es el objetivo de hoy. Bueno, yo te quería preguntar, ¿vale? Has publicado aforismos, relatos, recursos estilísticos, pero dices que todo eso era un camino hacia esta novela, ¿vale? ¿En qué momento supiste que ya estaba maduro para escribirse? ¿Qué pasó? ¿Qué señal fue? Vale, contesto, ¿no? Vale, sí, sí, a ver, en realidad, a ver, sí. Yo quería escribir la novela, ya la historia iba tomando forma en mi cabeza. Y como tú comentas, a ver, pasé primero por esos tres libros anteriores, porque, claro, primero, para escribir literatura hay que aprender a utilizar los recursos estilísticos, los recursos literarios.
ahí está el libro que escribí de recursos literarios, palabras literarias, con la editorial Octaedro, que está en el ámbito pedagógico sobre todo. Luego al mismo tiempo me empezaban a surgir en la cabeza frases que yo iba apuntando pues, por lecturas o bueno, ideas que me vienen sobre cómo describir objetos, sobre cómo transmitir ideas, sobre qué frases que poner a diferentes personajes. Yo iba apuntando frases y de ahí surgió el segundo libro, el de aforismos, frases en el muro, que además se acumularon tanto que las ordené de la A a la Z, las frases, o sea, los conceptos a los que definían las frases, y de ahí el subtítulo del libro, que es Un diccionario de intuiciones. O sea, que es frases del mundo, un diccionario de intuiciones. Y luego ya, claro, la práctica narrativa. Hay que practicar para escribir bien, igual que hay que leer mucho también para escribir bien. Y ya, y debido a mi paso por diferentes talleres de escritura en Madrid, Taja, Escuela de Letras, Escuela de Escritores, pues de ahí surgió Relatos con Aberlatas. Con el plus, además, de que tras cada relato, como seguí publicando con Octaedro, que insisto, era del ámbito pedagógico, pues añadía el extra del cómo se hizo. O sea, de qué me inspiró, de por qué lo escribí, y ese sería el Aberlatas, ¿no? Del título, Relatos con Aberlatas. Uh, ¿Cuándo ya di el paso de la novela? Bueno, yo creo que ya después de esos 3 pasos anteriores de formación importante, unido a lo que habéis comentado antes, ¿no? Pasé por un programa de radio, de El Planeta de los Libros, en Radio Círculo. También pasé, bueno, por la experiencia de la patafísica, que ya os contaré en qué consiste. Fui narrador como persona libro dentro del proyecto Fahrenheit 451. Eh, Fui profesor de escritura en Málaga. Bueno, yo es que me fui de Madrid un poco para aislarme, para escribir la novela, alejarme un poquito de los compromisos familiares, de aquí de Madrid y tal. Y ahí es cuando empecé, digamos, la redacción, ¿no? Porque también me tuve que documentar antes, como os he comentado, pues con esta amiga astrónoma, pues, o con la Enciclopedia de Artes Marciales, etcétera. Y ya ahí empecé la redacción, que también tiene lo suyo, porque yo quería que, digamos, que el texto se digiriera bien, como digo antes, que tuviera un ritmo interno, una música interna que hiciera que su lectura entrara bien, ¿no? Yo incluso leía lo que iba escribiendo, lo iba leyendo en voz alta para que sonara bien, para que no se tropezaran las palabras, porque eso podía entorpecer la lectura, ¿no? Entonces, no te sé decir el momento en que dije ya, pero sí que era una idea muy antigua, la de empezar la novela, y sí, después de esos 3 libros, pues ya me sentí preparado para emprender su redacción. Pero vamos, insisto, la redacción, que lleva su tiempo también, y luego la búsqueda de editorial, que también lleva, lleva lo suyo también, y vosotros también lo sabéis. Sí, sí. Lo de la editorial, eso es. A veces te lleva por el camino de la amargura. Sí, 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 sí. Yo, mira, ahora aprovechando el silencio de Víctor, voy a colarme. Y has dicho que el protagonista de tu novela se llama ni más ni menos que Abel. Sin compromiso alguno, no te sientas obligado a contestar, ya sabes quién va a ser el polimalo de esta entrevista. Abel, ¿lo escribiste, elegiste ese nombre en honor a algún familiar tuyo que se llamaba así o fue algo bíblico siendo el hermano pequeño de Caín? Hay algunos guiños, ¿no? Al final hay un tema filosófico importante en la novela. Responde desde la ficción a estas preguntas trascendentales, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, bueno, pues uno tiene sus referentes, claro, y ahí está la Biblia, ¿no? Como gran referente. Y, y bueno, ese alma noble, ¿no? Que representa a Abel, ¿no? Total, total, Era sí. una forma muy fácil ya con el nombre, describir al personaje. Aunque, claro, no todo es blanco o negro, ¿no? Abel de primeras te puede parecer así, pero luego veremos a través de la historia a través de la historia de la novela, que no es tan así, bueno, como pasa con todos, ¿no? Con todas las personas.
Sí, ¿no? Que todo Así el mundo que tiene sus más y sus menos, ¿no? O sea, está, no todo, o sea, todos tienen luces y sombras, ¿no? O sea, luego pues cada uno decide qué lado potenciar, pero que no es que alguien llegue y sea un santo. No te encuentras con alguien que es una túnica blanca y digas, este es perfecto, ¿no? Pues está bien. Yo creo que ahora mismo me parece interesante que existan personajes más grises que no sean todos blancos o negros, porque sí que es cierto que esa teoría o ese modus operandi de escribir libros en el que hay algunos que son los buenos, otros son los malos, por así decirlos, y que unos son blancos y los otros son negros, perdonadme la expresión, o sea, eso ha sonado bastante mal, pero que mi punto es que eso ya está muy obsoleto, yo creo que ya es muy antiguo. En cambio, es más interesante representar a personajes que, oye, que resulta que defiende ideales buenos, pero que a lo mejor tiene bastantes sombras en el pasado, que ha cometido errores, y yo creo que eso es lo que hace que, oye, que empaticemos más con esos individuos. sí, sí, así es. Digamos que, bueno, ahí está el nombre de Abel, también está el nombre de Sara. En otro nombre bíblico es pero bueno, aquí quizá más alejado del referente bíblico, pero sí es el amor de pareja de Abel, el amor que surge en la novela. Abel pasa de vivir sobreprotegido por su madre bueno, a vivir con diferentes experiencias. Vive el amor con Sara, vive la amistad con Martín, vive la intemperie con un personaje, Simón, del que, bueno, ya algunos lectores me han dicho que es su favorito. Me encanta cómo cada lector se hace, o sea, bueno, hace su propia lectura, hace la novela suya y bueno, es que no hay dos lecturas iguales, eso es genial, ¿no? Y Sí, sí. sí, Yo te quería hacer eso. pregunta, ahora que lo has sacado, ¿quién es tu personaje favorito? Bueno, Abel porque tiene mucho de mí. Es Mm, que tiene mucho de mí. Igual que o sea, está el guerrero, que también es importante. Se tratan también las relaciones familiares. Claro, al principio la persona con la que vive Abel es su madre. Eh, esta novela también tiene algo de Star Wars de Yo soy tu padre. Aparece por ahí, sí, eso. Así que, bueno, ah, claro, Sí, yo sí, que desde te mi has mundo, basado pues en veo sagas personas, de ciencia ficción, ¿no? También que te han ayudado, ¿no? sí, desde mi mundo cercano, pues veo paralelismos. Pero bueno, que cada Ujú. lector saque sus propias comparaciones y, y semejanzas, ¿no? Eso es lo bueno. Pues sí, La, sí, sí, Sa- eso es muy Sara es bueno. un, Sara también es, que me han preguntado muchísimo también si se corresponde con alguna pareja que he tenido, tal. En realidad no, o en todo caso es una mezcla de algunas, no lo sé, pero es estudiante de música. La música tiene mucha importancia en la novela. Sara es estudiante de música y además, bueno, se hablaba de ese intento bueno, de que tenga un ritmo interno el texto y también hay transcripción literal de canciones, de letras de canciones en el texto de la novela, igual que hay referencias de libros. Cada capítulo empieza eh, con una cita de un libro que, Mm. bueno, un poco adelanta lo que puede encontrarse el lector a continuación en ese capítulo. Hay referencias de películas. No estoy seguro que si sale Matrix, yo creo que no, pero bueno, hay varias. De hecho, hay un momento en el que el personaje protagonista trabaja en un cineclub. En fin, hay homenajes a... Hombre, ya que lo bueno de la escritura es que hay una libertad total y mientras no tengas el contrato de una editorial importante y tal que te condiciona, te limita, entonces, claro, yo he aprovechado para volcar todo un poco mi gusto, mi mundo, mi memoria sentimental, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Todos mis referentes artísticos. No, sí, sí, está bastante guay, sí, sí. O sea, a ver, obviamente hay sagas que nos han inspirado, que influyen más sobre ti, pero es muy difícil meterlas todas. O sea, es muy complicado. Y además, en un momento dado, yo creo que Ruger nos lo decía, hay que evitar hacer la ensalada macedonia, porque si no.
el editor te va a decir, venga, este libro mezcla varias cosas, no me interesa, pero por lo que cuentas yo creo que lo tienes muy bien hilado, una cosa con otra, de repente pues una persona que no sabe, se ve en un compromiso y claro, no sabe lo que le está pasando y con ayuda de otros dos seres como que le van guiando, ¿no? Como dos maestros que le van diciendo esto está pasando por esto y esto más allá. Como los Eso es guías espirituales, sí. lo más, eso es lo más difícil, es cierto. Porque por un lado está el tema del cosmos, un poquito el tema de los bloqueadores, los extraterrestres y luego todo lo que vive como persona, ¿no? Como experiencias más directas. Y, y claro, eh, ir dando la información a lo largo de la novela, ¿no? Sin darla de golpe, ¿no? Para que el lector quiera seguir pasando las páginas y quiera seguir leyendo el siguiente capítulo, eso es lo más difícil, porque, bueno, se habla de los autores Mapa, los autores Brújula, yo soy un autor GPS, o sea, yo realmente ya sabía por dónde iba a ir la novela, hacia dónde quería llevarla. Aún así, los personajes han ido cobrando vida, me han hecho escribir cosas que no tenía pensado hacer y eso es genial, porque significa que, bueno, pues la cosa iba bien, ¿no? Que los personajes tenían personalidad propia, pero, pero sí, o sea, había veces que o sea, yo tenía claro por dónde quería ir y eso me hacía, bueno, me daba seguridad a la hora de escribir sobre ello. Hmm. Está bastante guay, está bastante guay. Yo, fíjate tú, te quería preguntar una cosa porque ya nos has estado comentando una que otra cosilla. Pues entre otras cosas, por ejemplo, lo que dice Víctor, ¿no? Estos dos seres que proceden de otro mundo, de otra, que no vienen de la Tierra, que actúan como guías espirituales, van ayudando a Abel y otras cosas más que le van sucediendo. Esto es un poco más o menos en lo que viene a ser en el libro. Yo te quería pasar ahora en la vida real. Tú, a la hora de enfrentarte a los problemas, ¿tú qué haces para solucionarlo? Quiero decir, tú de pronto tienes una desaveniencia, creo que se dice así, no sé, pero tú, por ejemplo, ¿tienes algún tipo de guía espiritual, alguien que te aconseje, algo que hagas para, digamos, enfrentarte a lo que viene a ser la vida real, a los problemas del día a día? Qué buena pregunta. Bueno, nos pasa a todos, ¿no? Según vas creciendo, te vas dando cuenta de que no hay más remedio que enfrentar los problemas. O sea, no vale mirar para otro lado. No vale porque el Total. problema va a seguir estando ahí y hasta que no lo enfrentas, pues, bueno, como la pesadilla que hablábamos antes, ¿no? No desaparece. Y sí, sí, yo he tenido mis maestros, claro que sí. ¿Qué podría haber hecho sin ellos, no? En la novela, Abel tiene de maestro a Fronte, sobre todo, también a Braxo, pero bueno, a nivel más espiritual, digamos, a Fronte. Y yo he tenido los míos. Fundamentalmente, tengo que citarlo, Ángel Zapata, que aparte de escritor es terapeuta, y estuve un año así con él. Yo que, bueno, un poco reticente a la terapia, porque pensaba, bueno, ya con lo que me como yo la cabeza, como para que otro desde fuera pues venga a decirme lo que tengo que hacer. En realidad no te dicen lo que, lo que tienes que hacer. Lo que hacía Ángel Zapata en este caso era utilizar mis propias palabras para hacer de espejo y devolvérmelas y que yo decidiera qué hacer con ello, ¿no? Pues eso, un Mm. guía más que no sé, alguien em, que tire de ti, ¿no? Sí, sí. Perdón, en vez de empujarte, lo que hace es tirar de ti. Eso es diferente. Claro. También importante a nivel literario, Jesús Ferrero. Le tuve el profesor en Escuela de Letras y con él cada lectura adquiría una dimensión extraordinaria, descomunal. O sea, veía cosas que yo no había visto hasta entonces, esa profundidad en algunos clásicos, ¿no? Y también aprendí mucho de él. Y luego David López, un filósofo que fui a escuchar en el ámbito cultural en el Corte Inglés. Durante un tiempo estuvo todos los lunes dando charlas sobre filosofía, sobre todos los grandes filósofos, y lo transmitía con un entusiasmo, con una energía
que, bueno, era muy contagiosa. Sí. Entonces, de esa manera podemos aprender cualquier cosa, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de profesores o maestros, pues todo cala mucho más, claro. Mm, total. Por cierto, ya puestos a rematar la faena, ¿practicas las artes marciales en tu vida real o esto ya es más para más en la vida, en la ciencia ficción? Yo me salté ese... Qué lástima, ¿eh? O sea, en mi época era el karate, lo que se llevaba, todos mis amigos hacían karate y tal. Yo no entré en este mundo. Quise entrar un poco en el boxeo, pero no llegué, no fui constante, no llegué a practicarlo en serio. Lo mío ha sido más el ajedrez, Bueno, que lo oye, llaman deporte, bueno. también. Sí, ahí el ajedrez sí que bueno, eh, me volví adicto al ajedrez. Yo intento no enseñarle ajedrez a mis hijos porque es una adicción dura, o sea, es droga dura. Pero bueno, sí que me sirvió. Yo iba a cualquier sitio que iba, yo de joven, iba con mi tablero como carta de presentación. Si queréis relacionaros conmigo, venga, una partida. Y bueno, también me gusta el aspecto psicológico, ¿no? Como muchas veces se ganan partidas de ajedrez más por bueno, el juego psicológico. Ahí tenemos al gran Bobby Fischer en sus tiempos, cómo ganaba a sus rivales porque los hundía moralmente. O sea, no solo tácticamente, sino también moralmente, y eso también me parece apasionante, ¿no? Esa segunda derivada del ajedrez. No, pues joder, qué guay, qué guay. Oye, por cierto, Víctor, siéntete libre de que te estoy robando. Cada vez que tengo la sensación de que cada vez que va a ser una pregunta, te adelanto por la derecha, nunca mejor dicho. Lanza alguna pregunta, porque ya me estoy sintiendo culpable. No, yo os estoy dejando vía libre. Venga, voy a hacerte una, va. Abel Soca, a ver, es un ventañero, perdido, sin épica inicial. ¿Por qué elegiste a alguien tan normal para cargar con una idea tan grande como el destino del todo? Aparte de Bueno, a mí que te represente a ti, ¿por qué lo elegiste como protagonista? bueno, me encantan esas historias. Yo antes que escribir bueno, sigo siendo lector, ¿no? Y me encantan esas historias en las que alguien común, eh, sin nada que aparentemente destaque, pues pueda ser capaz de hacer cosas grandes, ¿no? Eso es. Siempre me ha gustado leer este tipo de historias porque promueve la identificación con el personaje, ¿no? Si ya describo a alguien extraordinario, es más difícil, de primeras, pues es más difícil que alguien se identifique con él, ¿no? Bueno, o lo sienta tan cercano como yo he pretendido que sea Abel, ¿no? Una persona insisto, con su lado oscuro, con sus sombras, con sus debilidades. De hecho parte de ahí, de esas debilidades, de esa herencia, eh, bueno, psicológica de la vida que le ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo, pues bueno, cómo empieza a autoconocerse, eh, bueno, a aceptarse y a evolucionar. Ese es un trabajo que yo creo que todos, bueno, viene bien que lo hagamos, y él lo hace, y bueno, pues en fin, yo creo que era un poco mi aportación a nivel, o sea, partir un poco de la debilidad, no tanto de la figura del héroe, aunque es un camino del héroe, es la típica historia del camino del héroe, ¿no? Y sí, eh, pero bueno, ese es el tipo de historias que me gusta leer, en realidad. Y luego, pues Mm. claro, se van descubriendo cosas que realmente él tenía y no sabía, o no sabía manejar. Vale, pues mira, si te parece, ahora que ya sabemos un poquito sobre el protagonista y sus acompañantes y un poquito de ti y el por qué y el cómo y qué te inspiró, em, si quieres, empezamos o llegados a este punto, ¿quieres leer un fragmento de tu historia para ver qué tal queda? A ver si a los oyentes les gusta. ¿Sí? Bueno, a ver,
A ver, más que hablar de, pues, no, de personajes que igual sería más, llevaría más tiempo, como este es un programa en el que nos gusta el espacio, el cosmos, a mí ha habido algunos lectores que me han dicho, oye, esto no lo sabía, esto me ha interesado, e incluso me ha hecho leer más, ¿no? Sobre este tema, que es un poco lo que yo pretendía. Así que la paradoja de Olbers, que la he mencionado antes, y que bueno, pues seguramente conoceréis, pero voy a leer sobre ella por si alguien Mm, no, por si a alguien le entra curiosidad, no la conocía y quiere saber más sobre ello. Perfecto. Ah, bien, bien hecho. Y dime, Abel, tú eres un buen estudiante. ¿Te acuerdas de la paradoja de Olbers? Lo estudié hace años ya. Vamos, Abel, inténtalo. Se concentró, hizo memoria y con voz de asombro lo acabó diciendo prácticamente de carrerilla. Olbers sostenía que, como el universo es ilimitado, su número de estrellas también, y por tanto todo el cielo nocturno debería estar completamente cubierto de estrellas. La paradoja se resumía en la pregunta, ¿por qué de noche el cielo es oscuro? ¿Y sirvió de algo que Olbers se hiciera esa pregunta? Le animaba, arqueando sus ojos celestes. La solución de la paradoja de Olbers llegó más de un siglo después y significó una de las mayores evidencias de la existencia de un Big Bang. Si el cielo nocturno no está completamente iluminado, es porque hay luces de estrellas que todavía no han alcanzado nuestro planeta. Y eso quiere decir que no iluminan desde siempre, sino que se encendieron en un instante concreto. Quiere decir que lo que no es infinito es la edad del universo. O sea, bueno, que sepa el posible lector que se va a encontrar, digamos, con estas píldoras, bueno, sobre el cosmos y sobre el origen de la vida, el espacio. Hay otra que habla de la nube de Oort, de los cometas, esto que hemos hablado antes de mm. la... ¿Puedo leer otro fragmento? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, yo ya he oído un poco y ya quiero seguir oyendo más. O sea, ha sido lo de Olbers y he dicho, ostras, pues muy bien tirado. Esto que hemos comentado antes de los cometas, por ejemplo, ¿no? Cómo está reflejado en el libro y además este fragmento ayuda a entender esa visión panteísta de que formamos parte de un todo, de ese todo como un ser humano, bueno, gigantesco. Dice, los cometas transportan compuestos químicos precursores de la vida. La presencia de estas sustancias no implica por sí sola la existencia de vida, pero fue la materia orgánica de los cometas la que dio origen a los seres vivos en la Tierra al caer en grandes cantidades desde los primeros momentos de la formación de este planeta. De hecho, esa materia orgánica continúa cayendo, como lo debe estar haciendo en muchos otros lugares del universo. Espera, le pidió a Abel, que necesitaba ordenar las ideas. Has dicho que esos compuestos llegaron aquí transportados por los cometas, que fueron fundamentales para el nacimiento de la vida en la Tierra, y que el mismo método podría funcionar o haber funcionado ya en mundos desconocidos por todo el universo. Abel, escucha, solo en la nube de Oort se calcula que pueden existir hasta 100 billones de cometas y la órbita de un cometa de larga periodicidad llega normalmente a los 7, billones de kilómetros, es decir, 50.000 veces la distancia que hay de la Tierra al Sol, o lo que es lo mismo, unas 1.200 veces la distancia que hay hasta Plutón. Sus recorridos son inmensos. Abel imaginaba el universo recorrido por completo por cometas que transportaban y distribuían las semillas de la vida, igual que el sistema circulatorio distribuye y provee de nutrientes el cuerpo de un ser vivo. Los cometas son la sangre del universo, concluía Abel, que veía en los cometas las funciones de la circulación sanguínea. Yendo más allá, Abel veía en los planetas el proceso de gestación de vida que acontece en los vientres maternos. Se decía que al fin y al cabo los planetas son los lugares del universo donde nace la vida, siempre que cumplan las condiciones que se requieren, siempre que sean fértiles. O sea que bueno, un poco esa circulación de los cometas como la circulación sanguínea y esos planetas como vientres maternos. No, no, pero Eso bueno, está bastante guay. Fíjate tú que tiene gracia que hablemos de los cometas porque hace bien poco tocamos la actualización de noticias
del asteroide Atlas, 3 y ¿no? Que Atlas. pasó sí, justo que 3 y Atlas que, bueno, que pasó por la Tierra, hubo un momento de complicación porque su movimiento no estaba del todo, no respondía a los cálculos que habían hecho los científicos y claro, de repente tocamos este tema, lo acabas de contar, y no puedo evitar sentir una señal. De nuevo, ha sido una señal. De alguna manera ha sido todo planificado para que de repente vengas este día justo después de haber tocado el 3 y Atlas. Sí, 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 Total, sí. total. Y luego, bueno, hablando de Yo- yo- señales, mira, Blue Banana. Hombre, Estamos sincronizados. Ricardo, estamos sincronizados. Tenemos la misma estamos sudadera. sincronizados, estamos sincronizados. No lo habíamos hablado antes, ¿eh? No, No lo habíamos hablado antes. no, es verdad, todos los oyentes. Esto no ¿Seguro? estaba planificado, ¿eh? Los genios, lo que pasa es que los genios siempre pensamos de la misma manera. Bueno, Víctor, a también ver, ¿te comentar que animas a se me... levantar si tienes algo de banana o blue banana o prefieres quedarte en stand-by? Yo lo que tengo de banana es el color. Mira, si queréis verlo, aquí tenéis. A ver si lo reconocéis. Seguro que sí, ¿no? Es- A ver, un poquito más arriba. Qué Ahora. bueno, A Ah, ver. sí, 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 sí. vale, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo, sí, sí. Es de la carrera Para de los Lightning. que exacto, para que los que no nos estéis viendo en directo, tengo una camiseta estampada con la escena en la que Anakin, de pequeñito, va con su vaina corriendo en la carrera y se está peleando contra el Sebulba, sí. Qué bueno, qué bueno. Nada, también añadir Yo, para... sí, que hay un personaje muy importante en la historia. Hemos hablado de, bueno, de Abel, de los extraterrestres, de los bloqueadores, de Sara, de Martín, de Simón, pero también está Madrid, la ciudad de Madrid. Describo muchos rincones de la ciudad, locales como, bueno, el Berlín Café, el Rincón Musical en la Plaza de la Plaza de las Salesas, el teleférico, la Sierra de Guadarrama. O sea que, bueno, también hago un homenaje a esos rincones que para mí son especiales. mm, total, total. Y yo te quería hacer una pregunta también. Claro, hemos hablado de los bloqueadores y que van, pues eso, van ensuciando, ¿no? Van haciendo todo lo posible para conseguir que Abel no consiga su propósito, por así decirlo. Y entonces van cometiendo toda esta serie de asesinatos que en la sinopsis se ve clarísimamente que ensucian la memoria colectiva del ser humano. Háblanos un poco de la memoria colectiva. ¿Cuándo fue que te surgió esta idea de incluirla en tu novela? También en qué consiste, para que así los oyentes y también futuros lectores puedan comprender mejor la novela cuando la lean. Bueno, nos sigue pasando, ¿no? Yo llegué a la siguiente reflexión, o sea, bueno, a la siguiente conclusión. Por televisión habré visto, no sé, cientos de asesinatos. No sé, sí, seguro. Y en la vida real ninguno, afortunadamente. O sea, el bombardeo que hay a través de los medios de comunicación sobre lo peor, ¿no? de la especie humana es demoledor y desesperanzador. Yo esto de joven lo sufría bastante y tengo entendido que hoy en día también los jóvenes lo sufren bastante, ¿no? Encender la televisión o cualquier medio de comunicación Mm, y ver, bueno, pues cómo la espiral va hacia abajo, ¿no? Lo que tú comentabas. Pero bueno, luego yo me empecé un poco a centrar en lo cercano, ¿no? Y bueno, no era para tanto, ¿vale? O sea, no, no había que tener tanto miedo, porque a veces ver esa realidad lo que te transmitía era miedo, ¿no? Miedo hacia la vida, bueno, hacia tu propia vida, o sea, esta tentación de... yo he escuchado a gente decir que no quiere tener hijos por no traer hijos a este mundo tal como está, ¿no? Eh, total, sí, sí. o incluso gente que, bueno, que ha entrado en depresión, que ha podido querer quitarse la vida. Eh, sí, sí, hasta ese extremo, ¿no? O sea, es verdad, por lo que sea, que quizá venden más las malas noticias o quizá hay una intención de, bueno, de inculcar ese miedo para tenernos más controlados, no lo sé, pero es un hecho, ¿no? Que los medios de comunicación, pues bueno, nos bombardean con estas guerras, con estas, en fin, estos asesinatos, estas maldades, en definitiva. Yo siempre echaba de menos como un
un noticiero de buenas noticias, ¿no? Que yo sí que, bueno, pues conocía de forma cercana, que fueran pequeñas cosas, pero que bueno, que me levantaban la moral, que me animaban. Así que de ahí surgió un poquito esta idea de cómo pueden ensuciar nuestra memoria colectiva, porque luego yo hablo con la gente y esa realidad que yo veo en los medios de comunicación también llega y se transmite a la gente con la que hablo y tienen ese pesimismo, ¿no? Esa a veces falta de espíritu, de ganas, que se contagia con estas imágenes, estos actos que son horribles y que, por supuesto, ante los que hay que reaccionar, pero bueno, que también hay que dar valor a lo que yo creo que es predominante, que es el buen hacer de mucha gente, incluso fijaros lo que voy a decir, o sea, incluso de los políticos, o sea, hay, por supuesto, muy malas acciones, pero también ha habido muy buenas acciones que nos han hecho que hoy en día tengamos una vida mejor. O sea, yo lo veo, yo he estudiado leyes y yo he leído leyes que realmente se han hecho para ayudar a la gente, pero eso por lo que sea no sé, no vende, digamos. Entonces, Ya, sí, sí, hay un poco bien la idea de sí, un poco como los bloqueadores utilizan los medios de comunicación para que las personas visualicen esos asesinatos, sobre todo porque, a ver, yo también otra idea importante para mí era cómo se diferencia el bien del mal, ¿no? Antes tú has comentado, claro, las personas no somos, bueno, oscuras o todo luz, sino que tenemos nuestros grises. O sea, realmente que alguien robe, ¿eso significa que sea una persona mala? Pues hombre, dependiendo de las circunstancias, seguramente no. Eh, pero, por ejemplo, para mí el límite era el asesinato, sigue siéndolo, ¿no? No concibo que una persona, no sé, o sea, esté bien o sea, no sea mala si ha asesinado, ¿no? Entonces bueno, en la novela lo que planteo es que estos asesinatos, que son actos de pura maldad, al transmitirse por los medios de comunicación, pues contaminan la memoria colectiva y bloquean la evolución de la especie humana. De ahí un poco viene la idea, la génesis. sí, no, está No, bastante muy bien, bien, muy ¿no? O bien. sea, sí que... No, que simplemente que efectivamente, sí, o sea, es cierto que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que las noticias malas, por desgracia, yo creo que, bueno, noticias malas y rumores falsos, esto está demostrado, que no sé Eh, por qué, por algún motivo, se difunden a mayor rapidez, a mayor velocidad de que a lo mejor las posibles noticias buenas. Y de hecho, ya no me acuerdo quién dijo o quién en su momento, quién lo mencionó, que decía en el mundo periodístico, lo mejor es fijarse en las desgracias y en las catástrofes. No hay mejor noticia que una mala noticia. Y triste se ha dicho que parece ser que es cierto, porque como que la gente se suele fijar más en lo malo que en lo positivo. Pero yo creo que si queremos escapar un poco de ese, ¿no? De esa depresión que tú has dicho, tenemos que tratar de buscar y de fijarnos en las buenas acciones, en aquellas cosas que nos suceden. Y bueno, normalmente, efectivamente, yo es que verás, tenemos una guerra, o yo tengo una guerra campal contra los políticos, o sea, sobre todo con un poco el gobierno que nos está liderando. No sé, bueno, no sé si nos está liderando a algún sitio en particular, pero hay que tratar de fijarse también en los logros que se han cometido, ¿no? O sea, obviamente no hay sistema de gobierno perfecto, pero es lo que tú dices, hay que, pues, o sea, si queremos tratar de, pues, que nuestra vida vaya mejor, pues fijémonos en esas buenas acciones, que las malas acciones que obviamente, que hoy en día, ahora sobre todo, hay muchas guerras, hay mucho mal, muchas acciones, muchos asesinatos, que para variar, al igual que en tu novela, pues tenemos que tratar de combatir esa maldad pues con el positivismo. No sé si es así tal como lo representas en tu novela. en mi novela apuesto, digamos, por el amor. Y ya no hablo del amor de Mm. pareja, sino que bueno, el amor es lo que nos salva. Entendiendo el amor como, bueno, como esa conciencia de pertenecer a un todo y de hecho en la novela hablo como la propia evolución, ¿no? De la naturaleza,
de la evolución de las especies, pues ha sido posible gracias a muchas veces, y menciono esos casos, porque también he estudiado, me metí en una biblioteca a leer libros de biología, pues gracias a la solidaridad de diferentes elementos químicamente, de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa apuesta más por la unión que por la división, ¿no? Eso está en la novela. Y luego también está en la novela otro aspecto que pasa hoy en día, ¿no? Parece que estamos perdiendo los referentes, bueno, teológicos, los valores un poquito morales, ¿no? Parece que prima sobre todo ahora el ego bueno, el, el último, ¿no? O sea, Desde luego. y, no sé, entonces yo sí, yo hablo con muchos jóvenes que sí, que como que han perdido la fe. Y cuando digo la fe, ya no solo hablo de la religión, sino, pues eso, la fe en un más allá, la fe no sé, en una sociedad, en un mundo, en unos valores, ¿no? Y bueno, pues yo lo que planteo en la novela es un mundo posible, que se me ocurrió a mí, pero que animo a que cada uno también un poco, si lo que hay ahora mismo, o sea, si lo que le han enseñado en la escuela no le sirve, pues que también uno cree su propio esquema de valores y que le sirva como guía, ¿no? Para que yo creo que necesitamos esa coherencia, esa estructura mental bueno, no sé, tener una idea de nosotros mismos que sea fuerte, que sea firme y que no sea tan voluble no sé, o a veces tan egoísta que, por ejemplo, yo cuando se habla del buenismo, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que el, yo creo que el buenismo es egoísta. O sea, yo defiendo el buenismo, pero no desde el buenismo inocente, sino el buenismo egoísta de decir, si tú ayudas al otro, el otro lo más seguro no es que, pues que te ayude a ti. O sea, Sí, creo en esa, el famoso quid pro quo, ¿no? Del latín. creo Quid en pro quo. Yo te esa, ayudo hoy, pero tú mañana me ayudas, más o menos, ¿no? hombre, quizá no, o sea, al hacerlo no esperes la contrapartida, pero es muy posible que eso sea así, ¿no? Esa cadena de favores, ¿no? Que había una película, ¿no? Que se llama así. Es más Sí, sí, posible sí. que si fastidias al vecino. Si fastidias al vecino, pues seguramente a la mínima te va a poner una denuncia por lo que sea, por ruido, por lo que sea. Entonces, yo no es que defienda el buenismo de manera inocente, es que yo creo que el buenismo nos hace ser más comunidad y nos hace estar más hermanados y bueno, y yo creo en aquello de que dice la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues totalmente. este malismo, esta polarización, ¿no? que estamos viviendo, pues es una ruptura y al final, bueno, no es el buen camino, que curiosamente está promovida muchas veces por las redes sociales, porque nos alimenta ese punto de vista propio, ¿no? En contra del ajeno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, podría para hablar Sí. mucho. No, 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 pero es verdad, ¿no? Las redes sociales sí que es cierto, a ver, que tienen su utilidad, por supuesto, Sí, nosotros sí, sí. también la hemos mencionado, incluso aquí ahora, incluso también al principio de este capítulo, pues reconocemos que tiene su utilidad, pero sí que es cierto que esto es como todo, ¿no? Cualquier herramienta en malas manos, pues obviamente produce destrozos y causa daño. Entonces es tratar de evitar que causen ese daño, porque sí que es cierto que en la sociedad de hoy en día han hecho bastante daño a jóvenes, muchos jóvenes, muchas personas, pues les han hecho, bueno, pues, les ha causado problemas, les ha aportado más daños que beneficios y entonces, claro, es por quizás un mal uso o un uso indebido. Entonces, siempre, yo creo que ahí lo que ha faltado es que la tecnología ha llegado antes que la educación. Yo creo que siempre es la educación y luego ya viene el uso. Esto es como, bueno, es como el coche si lo piensas. O sea, tú no te pones a conducir un coche sin tener ni idea, porque lo más seguro es que tengas un accidente, te hagas daño y hagas daño al resto. Entonces, las redes sociales llegaron como un boom. Y de repente no hubo nadie, no hubo ningún tipo de manual que nos dijera, que nos enseñara qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se debería de hacer o qué es lo que podríamos considerar de uso indebido. Y no hubo como tal un tipo de educación y al final se produjo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eso es lo que está pasando a fecha de día de hoy. Pero
yo creo que aquí es donde entramos un poco nosotros, ¿no? Porque esa yo creo que es la principal diferencia entre los escritores y quizás los periodistas, ¿no? Los periodistas supuestamente tienen que contar la noticia de manera objetiva, ya sea si es buena o mala. Y si es mala, no hay que poner pues rosas para decorarla. Si es mala, punto final. Pero yo creo que es un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, el autor debe de contar la desgracia, pero sin sucumbir al negativismo que le rodea, ¿no? Como diciendo, tratar de aportar algún tipo de solución, como una luz al final del túnel. Yo creo que es más o menos, ese es más o menos mi punto de vista. Sí, yo, por ejemplo, en mi novela de asesinatos, pero no me recreo en ellos. O sea, Claro, los reflejo porque, bueno, existe, eso está ahí. Pero bueno, luego ya está el tema del morbo, que me parece un poco ya desagradable, ¿no? No, como decía antes, esos asesinatos son puntos de inflexión. Ocurre esto, bueno, vamos a ver qué significa, qué puedo hacer a partir de ahora con esto que ha ocurrido. Entonces, sí, 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 sí. Es, eh, es así. sí, por supuesto. A Víctor le Em, hemos dejado. El pobre, el policía bueno, no ha intervenido. Se ha quedado diciendo, bueno, pues nada, sigue tú el interrogatorio. Al final ha pasado lo que decía en su libro. ¿Qué es lo que pasa en su libro? Que los bloqueadores, en este caso Jaime, hacen que el bien no surja. Pero bueno, Exacto, el bloqueador dejémoslo ahí. principal, me declaro culpable. Pero eso lo digo porque tú te has definido al principio como el polimalo, ¿eh? No por otra cosa. Ah, no, por supuesto. Bueno, Yo, ya sabes, yo el papel de villano, por favor. sí, sí. Bueno, Ricardo, gracias por acompañarnos en este viaje por la conciencia, el cosmos y la palabra, ¿vale? La regeneración de Dios no es solo una novela, es una pregunta abierta que cada lector tendrá que responder por sí mismo. Como tú decías, que cada lectura es diferente para cada lector. Así que bueno, tal vez la pregunta nunca fue si Dios existe, sino si somos capaces de volver a pensarlo sin miedo. Porque a lo largo de esta conversación hemos hablado de la evolución, de memoria, de violencia, de amor y de conciencia. Y también de algo que atraviesa todo eso, la necesidad humana de sentido. La regeneración de Dios no nos ofrece una respuesta cerrada, no nos coloca frente a un espejo incómodo y nos pregunta qué hacemos con lo que somos, con lo que recordamos y con lo que estamos dispuestos a trascender. Quizá no se trate de vencer a la muerte, sino de aprender a vivir sabiendo que formamos parte de algo más grande. Un todo interconectado donde cada decisión, cada palabra y cada acto dejan huella. Gracias, Ricardo, por traernos una historia que no busca tranquilizar, sino despertar. Y a vosotros, aventureros, gracias por acompañarnos una vez más en este refugio donde la literatura, el misterio y la conciencia se cruzan. Nos escuchamos en el próximo episodio de Refugio Aventurero. Hasta entonces, seguid preguntando, porque a veces la verdadera regeneración empieza ahí. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina lunar en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Y podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, y tenéis el link directo en el chat de Twitch. Luego el Instagram de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es j_baron_grau, baron con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias a todos los oyentes que nos habéis estado acompañando en esta famosa aventura. También gracias a ti, Ricardo, por habernos prestado tu tiempo y haber compartido tus conocimientos. Y todos los que nos estáis escuchando y nos escucharán, Ricardo ha mostrado la puerta. Vosotros
tenéis que cruzarla. Y bueno, Ricardo, despídete tú también y déjanos otra vez tus redes para que te puedan encontrar ahora después de todas las explicaciones. Muchas gracias. Me han parecido preguntas de verdad muy interesantes que me hacen a mí pensar, me las tengo aquí apuntadas para repensarlas luego. Y nada, cualquiera que quiera contactar conmigo, ahí estoy en las redes sociales. De verdad, o sea, preguntadme sobre la novela. A mí me encanta hablar de mi libro, como no puede ser de otra manera. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, TikTok, X, y en el blog Tienes mi palabra. Así que bueno, y aquí estaré siempre que hagáis un programa, estaré escuchándoos en el Refugio del Aventurero.